Según el gobierno, se realizan acciones de vigilancia y prevención ante el coronavirus o COVID-19. Según la página web del Ministerio de Salud Pública, hay oficinas de vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país, sobre todo en los aeropuertos internacionales de Guayaquil, el José Joaquín de Olmedo, y el de Quito, el Mariscal Sucre. Este plan incluye entrega de información sobre las medidas de prevención que deben tener en cuenta ante la alerta mundial, especialmente los viajeros. Además, se ha señalado que en caso de que se presente el COVID-19, hay 15 hospitales centinelas dentro de la Red Nacional de Salud Pública y Privada. En Pichincha 6, en Guaya 5, en Azuay 1, en Chimborazo 1, en Azogues 1 y en Imbabura 1. Diálogo directo. El gobierno asegura que se están realizando todas las acciones de vigilancia y prevención ante el coronavirus o el denominado COVID-19, que por cierto azota ya a casi todos los países del mundo, en todos los continentes se podría decir. Ha llegado ya a América, está en Europa, no sabemos si se ha instalado ya en Asia, no sabemos. Pero esto está al borde de convertirse en una pandemia. Un presidente europeo el día de ayer dijo que ya se le debería considerar como una pandemia, y cuando se convierte en pandemia quiere decir que el virus ataca ya a nivel mundial. La situación se puede tornar crítica, no por las características del propio virus, que no es tan mortal como se lo está propagandizando, se lo está difundiendo. Los mismos científicos han dicho que no, que es un virus potente en cuanto a su contagio, pero que puede ser controlado si es que se lo atiende a tiempo. Pero esto nos lleva a hacernos la gran pregunta internamente. ¿Está el sistema de salud ecuatoriano preparado ante una eventualidad del desate de una epidemia de coronavirus? Esta es la gran pregunta. Esta es la inquietud que también la estamos formulando a nuestros amigos oyentes, a quienes nos siguen a través de redes sociales. Confía que el sistema de salud ecuatoriano está preparado para enfrentar al coronavirus en el país. Para ello nos acompañan esta mañana y les damos la bienvenida a los doctores Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Doctor Cárdenas, doctor Zacoto, buenos días nuevamente, bienvenidos. Queremos empezar con el doctor Cárdenas. La misma pregunta, ¿el sistema de salud ecuatoriano está preparado para enfrentar el tema del coronavirus? Bueno, lo primero es traerles un saludo del Colegio de Médicos de Pichincha, de la Federación Médica Ecuatoriana. Evidentemente nosotros estamos muy preocupados también por el tema, y justamente este día sábado tenemos una reunión en Guayaquil con todos los colegios médicos provinciales y los principales dirigentes de la Federación Médica. Un problema serio, un problema muy serio, porque comparemos nada más la capacidad económica, tecnológica de la China versus nuestro país. Y con toda esa capacidad tecnológica, imagínense ustedes que creo que en 2 semanas levantaron un hospital. 10 días. En 10 días Así levantaron fue, un hospital enorme, y desgraciadamente pues se ven muy limitados en la capacidad de respuesta. Déjenme conversarles un poco anecdóticamente. Yo trabajo en un centro infantil y tenemos un niñito, hijo de un señor chino, y el señor espantado. Mire, dice, en mi país, lo dijo así, en mi país, con la tecnología que tenemos, hay una enorme cantidad de gente seriamente afectada. Mi familia está afectada. No es lo que la prensa dice. No es lo que la prensa dice. Y claro, se nos viene a la imagen esas fotografías que en algún momento salieron incluso en la televisión, de personas que estaban en la calle aparentemente fallecidas por esta situación. Sí, la virulencia, la capacidad de transmitirse este virus es enorme, es importante, con una mortalidad en relación
a otras por coronavirus mismo inferior, pero probablemente esta capacidad de transmitirse tan rápidamente y a una alta población haga que la gente esté pues en una situación de mayor riesgo, y pues ya está reconocido también que los pacientes, las personas que tienen comorbilidades, enfermedades adicionales, que toman, tratamientos anticancerígenos, diabéticos, pues son los que están en riesgo. Mayor riesgo. Yo soy médico pediatra y de cierta manera, pues, como ustedes también ya conocen, en la infancia, en la niñez, tiene una menor incidencia, puede provocar sintomatología parecida a la de la gripe común, y felizmente también pues la capacidad de provocar daños mayores o complicaciones que lleven a estos índices de mortalidad importantes son menores, de tal manera que hay que hacer lo que tenemos que hacer, y por suerte, perdón que lo diga, pero le conozco al doctor Sacoto, es un salubrista y tiene una opinión técnica mucho mayor que la de los que nos dedicamos a cuestiones específicas como esto de la pediatría. Inicialmente pues nos habían invitado con el tema de el sistema de salud pública, y yo venía preparado porque en temas de salud pública la infancia tiene un problema gravísimo que probablemente sea peor que esto, Ya que vamos es a hablar de eso. la malnutrición, la desnutrición, la anemia. Sin duda, lo vamos a hablar, pero preguntémosle entonces al doctor Sacoto una primera visión de esto, que es lo que nos preocupa a nivel mundial. Sí, bueno, usted hizo una introducción acertada, es decir, dimensionando un poco las características de esta epidemia, que ciertamente es una pandemia, más allá de que la Organización Mundial de la Salud difiera la comunicación oficial, probablemente por razones también de imagen, de impacto mundial, digamos, también el impacto económico, todos sabemos que ha sido realmente significativo. Pero yo diría que un poco una evaluación general o una respuesta inicial. La Sociedad de Salud Pública presentó un manifiesto hace un par de días, 2 o 3 días, en que nosotros decíamos recomendaciones del gobierno, a los medios de la comunicación y a la ciudadanía. Y al gobierno nuestras 2 recomendaciones fundamentales eran: la primera, efectivamente mejorar la capacidad epidemiológica. Lo que pasa es que son estos términos técnicos que de pronto en una epidemia surgen: vigilancia epidemiológica. ¿Pero qué es vigilancia epidemiológica? Entonces eso implica, bueno, primero en el contexto de salud pública, como bien ha dicho Carlos, una cosa es atención médica y otra es salud pública. ¿Sí? Salud pública tiene que ver con todo lo que vivimos, tiene que ver con el árbol que está allá afuera, tiene que ver con la alimentación, con el ambiente, con la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en ese contexto, una parte es efectivamente la epidemiología muy importante, y cuando hay una epidemia, efectivamente se activan o deben activarse una serie de mecanismos que yo diría que en el caso ecuatoriano están insuficientemente activados por una serie de razones que podemos analizar, ¿no es cierto? Ese era el primer punto que nosotros recomendábamos. Y el segundo punto que recomendábamos es, sabiendo que evidentemente cuando hay un virus que en este caso es altamente transmisible, con baja letalidad, ¿no? Afortunadamente, pero si es altamente transmisible, es evidente que la capacidad de poder contenerlo hasta donde sea posible, porque es imposible contenerlo totalmente, no hay cómo. Eso el mundo ha demostrado, es decir, China con todo el mecanismo que tiene, si China no es Ecuador, no solamente por su potencia, pero también la capacidad de un Estado con capacidad de incidir sobre la ciudadanía, inclusive con aspectos que han sido fuertemente cuestionados. Por ejemplo, el hecho de que un médico oftalmólogo el 9 de diciembre alertó sobre la epidemia, sobre que se venía un nuevo virus, y el gobierno chino lo hizo callar. Es decir, le ordenó que no siga diciendo supuestamente rumores falsos. A la postre fueron ciertos y ese médico falleció. Por tanto, estamos hablando de un Estado que tenía características de una capacidad de presencia del Estado significativa, y sin embargo ha pasado lo que ha pasado. Entonces, nuestra segunda recomendación era precisamente, dado que es en lo local
lo que se disemina, pues, ¿no es cierto? Dado que hay una persona, ¿quién dice que aquí no puede haber eventualmente? Estoy haciendo una suposición que ciertamente no tiene bases, pero quiero decir, en cualquier conglomerado, dado que las personas potencialmente infectadas pueden estar sin síntomas o inclusive en periodo de incubación, se ha dicho, lo cual es tremendamente grave. Aparentemente no hay estudios que confirmen esto, pero lo que sí está claro es que una persona que está sin sintomatología puede ser efectivamente tan transmisora como otra que lo tiene. En ese caso, si es así, los cercos epidemiológicos tienen limitada posibilidad de acción. Claro. ¿Cómo puedo yo saber, cómo puedo yo cercar, cómo puedo asegurar que las personas que están en el cerco son todas las que tienen y no hay otras por fuera? Por tanto, eso implica la capacidad local de gestión del Ministerio de Salud. Y la capacidad local de gestión de salud del Ministerio, infortunadamente, también ha sido debilitada sistemáticamente, y me da mucha pena decirlo, ya no de ahora, de hace bastante tiempo, yo diría los últimos 12, 15 años, realmente ha habido problemas súper serios que no se han identificado, básicamente porque la salud pública no es prioridad, y la salud pública asoma un poquito. Yo siempre decía cuando escribía que la salud era noticia en Ecuador cuando había epidemias y cuando había paros en los hospitales. Esa era la noticia. Entonces, por todas esas razones, pues yo concluiría diciendo de que es necesario fortalecer esas capacidades del Ministerio para esta acción en estos dos ámbitos, ligado también con otra tercera acción que bien puedo decirla, es la certeza, seguridad, liderazgo, seguridad de decir las cosas, ¿no es cierto? Que yo veo que hay una suerte de decir lo menos posible, es decir, ser muy escuetos en comunicaciones, unas 3, 4 líneas, y la cosa no es así. O sea, la cosa tiene que ser suficientemente explícita, pues para que la gente sepa, o afortunadamente, insisto, es una situación que no tiene ribetes de gravedad. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, doctor Cárdenas. Tomando en cuenta lo que dice el otro experto, ¿usted cree que existen las condiciones para que se declare en emergencia el sistema de salud pública, tomando en cuenta la situación que estamos viviendo, estos casos de coronavirus, siendo Ecuador el que encabeza la lista de contagios en Latinoamérica? ¿Usted cree que se debe declarar en emergencia el sistema de salud pública para enfrentar esta situación? Ayer hubo una reunión en Guayaquil entre autoridades por el tema del coronavirus. Se analizaba declarar o no en emergencia, pero al parecer esa decisión pasa por el hecho de que no hay recursos. Hay que tomar en cuenta además que se ha reducido el presupuesto para salud. ¿Pero usted cree que se debe tomar esta medida? El tema es que el Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Salud, debe ser fortalecido per se. Es decir, no solamente tiene que suceder que ante una epidemia, ante una situación de esta naturaleza, haya que asignar más recursos. Tenemos problemas súper importantes, ¿sí? Mire usted que de acuerdo a la Constitución, el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría, así tiene que ser, la rectoría, pero debe también tener los presupuestos adecuados, debe tener los programas adecuados. Ya se mencionó hace un momento, o sea, se construyeron grandes hospitales, ¿por qué? ¿Para qué? Y no se preocupó de hacer promoción y atención primaria, porque ahí está la solución de la mayor parte de los problemas de salud del país y de estos también. Si tenemos una población sana, entonces probablemente las condiciones de salud, el sistema inmunológico, las defensas de las personas van a responder mejor. Es decir, no se trata únicamente de que en este momento se asignen más recursos, cuando en realidad tenemos graves problemas con diabetes, con hipertensión, con problemas cardiovasculares, con lo que mencionaba hace un momento. Y desgraciadamente eso no se atiende sino hasta cuando se convierte en una truculencia, en motivo de salida por los medios de comunicación. Es que no es así. La salud en el país tiene que ser tomada en serio. Tiene que haber un vuelco importante en la gestión de los gobiernos, en las políticas de Estado. Eso es lo que nos está fallando. Es decir, somos siempre reactivos, doctor, porque evidentemente lo que no tenemos que hacer nunca es debilitarle al sistema. Y lamentablemente en el último periodo se ha debilitado exageradamente el sistema. Caso concreto, el Hospital Baco Ortiz se encuentra ahorita en una situación muy crítica. Sus médicos lo han denunciado.
ha sido despedido personal técnico, han despedido médicos, es decir, la situación es crítica. Si es que se nos viene la epidemia como se nos viene, es evidente que se va a agravar. Obviamente que no vamos a tener capacidad de respuesta, pues. Entonces, aquí hace falta que la política pública concentre sus esfuerzos en hacer lo que se debe hacer. Y en fortalecer lo que estaba bien hecho. Por ejemplo, exacto, el Izquieta Pérez. El Izquieta Pérez, nosotros exacto, producíamos vacunas que merecieron premios mundiales, porque lo estaban haciendo muy bien. ¿Y por qué lo cerraron? Esa es la gran muchas pregunta. Muchas de las razones ya están saliendo, ¿no?, a la luz. Doctora, usted que es experto en temas de salud pública. Yo tengo la ventaja de que tengo bastante tiempo ya de recorrido en salud pública. Por tanto, yo puedo analizar episódicamente lo que ha pasado. Exactamente. Yo conocí al Ministerio de Salud desde cuando yo fui médico rural en la provincia del Napo. Y me acuerdo cuando nosotros... Estamos cumpliendo 50 años de salud rural. 50 años de salud rural. 50 años, caramba. Pero ojo, como todo, la salud rural, que fue excepcional en su momento, hoy no puede seguir como está. Vea las usted, cosas cambian, es decir, las cosas dinámicas. Es otra muestra más de lo que está pasando. Pero una cosa tan simple, es decir, si antes cuando comenzaba la salud rural, el mayor porcentaje de población era rural, resulta que hoy ya no es. Por tanto, una pequeña digresión ahí para identificar las cosas en su punto. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo diría que el debilitamiento del sistema de salud se dio infortunadamente cuando hubieron mayores recursos. En el periodo anterior, el presupuesto de salud, ningún país subió el presupuesto como subió el presupuesto de salud del Ecuador. Históricamente, de alrededor de 300 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares, solo del Ministerio de Salud. Esto, que podía ser, y obviamente era alguna demanda que nosotros teníamos años atrás, y decíamos, pero por Dios, el Ministerio era la cenicienta del Estado. Resulta que hubo recursos significativos, pero se dedicaron fundamentalmente a los aspectos curativos y no a los aspectos de promoción y prevención. Exacto. Entonces, por ahí en el periodo anterior y en este también, ¿qué es lo que pasa? Han habido dos, yo voy a hacer un análisis de los últimos dos periodos. ¿No es cierto? En el anterior, insisto, una voluntad política clara por incrementar el presupuesto de salud, pero a la vez una acción incorrecta de destinar los recursos donde no era lo que debía realizarse. Básicamente, y lo voy a hacer sencillo, un hospital, por supuesto que es importante, pero si el hospital no tiene una red de atención primaria de salud sólida, si no tiene servicios barriales comunitarios multiplicados en el país, lo que va a pasar es que va a ir al hospital desde diarrea hasta cirugía de corazón abierto, va a ir problemas simples y complejos, y por tanto eso congestiona el hospital innecesariamente y sube los costos. ¿Sí? Ese es un resumen de lo que yo podría decir. Hubieron problemas en el campo de epidemiología de salud pública también, no se siguió una dinámica que realmente había. Y en este periodo asistimos a otra cosa que es igualmente perniciosa, es decir, se despidió personal de manera inconsulta y se hicieron recortes inconsultamente. Es decir, se confunde y a veces se piensa que el personal de salud administrativo, digamos, personal de salud no médico, el doctor Cárdenas es un pediatra, un distinguido pediatra que hace consulta médica, y por supuesto que tiene un rol importante en la salud pública, pero el médico, la enfermera, la nutricionista, el odontólogo que hace salud pública no es administrativo, es técnico que gestiona la salud pública. Entonces se comenzó a despedir indiscriminadamente a personas de esta potencialidad, y yo diría que infortunadamente esto ha sido un común denominador en los dos últimos años, que lamentablemente ha debilitado el sistema de salud pública en el país, y por tanto, yo quiero ser constructivo, yo pienso que el país, ustedes, los medios, yo creo que hay que hacer una cruzada, por Dios, para tener una política de salud de Estado en el país, pues. ¿Cómo puede ser? No puede una política de salud variar con el gobierno que llegue. Tiene que haber una política sólida. Además, no hay nada por descubrir. Países, por ejemplo, España, ¿no? Está el Partido Socialista y el sistema sanitario sigue como está. Llega el Partido Popular y el sistema sanitario sigue como está, probablemente con alguna que otra variación, dependiendo de quién está gobernando, pero no cambian los sistemas son sólidos y los sistemas se mantienen. De ahí, por ejemplo, como la respuesta, en el caso español, fíjense cómo ha sido, una respuesta importante,
técnica debidamente sustentada que permite entonces caminar. Entonces yo diría eso, en síntesis, coincido plenamente con usted de que es necesario fortalecer el sistema público de salud, claramente, y para eso se necesitan políticas de Estado que se mantengan a través del tiempo, y yo creo que la ciudadanía tiene que comenzar a jugar un rol, pues, porque el ciudadano tiene también que ser actor fundamental para promover la salud y prevenir la enfermedad. Yo quisiera añadir un por favor, pequeño sí, porque yo quería comentario. decir algo más. El Código de la Salud, ahí duerme el sueño de los justos. Y veamos por ¿De qué. cuántos años? A ver, Y siga veamos por doctor, qué. siga doctor. El tema es Cárdenas. que a quien no se le debe callar es al médico. Y Ujú. miren lo que acaba de suceder en una potencia como China. Un médico descubre Pero no ir más lejos, aquí precisamente- también ha pasado eso. Solo que luego... Pasa. Le Pasa. callaron al, Se al oculta. director A del ver, hospital, Pablo es Arturo que Suárez. callaron a todos Lo los despidieron. médicos. Es que callaron a todos los médicos. Les pusieron bajo un... Les cohesionaron. Sí. Claro, sí, sí. con contratos de 6 meses, cuando toda la vida los médicos hemos competido, nos hemos presentado a concursos de oposición y méritos. Ese es un aporte que hizo la Federación Médica Ecuatoriana para que el país, para que nuestros conciudadanos tengan a los médicos más capacitados. Pero no, se los cooptó y se los hizo callar, y era imposible que médico alguno se pronuncie, que denuncie que existe una situación irregular, falencias en Exacto. equipos, en atención, en lo que sea. No podían hacerlo, so pena de que salgan destituidos y más sanciones además. Al médico no se le debe callar. Deben permitir que los médicos opinemos, porque nosotros somos los que vivimos, los que estamos conectados con los problemas de salud de nuestros conciudadanos. Deben dejarnos opinar, y eso es lo que hemos hecho durante los 3 últimos años. Nos hemos acercado a dialogar, la Federación Médica ha dialogado, hemos tratado con ellos durante 6 meses casi el tema del Código Orgánico de la Salud, porque el código que ya había sido aprobado en primera instancia en el gobierno aquel, era un desastre lo que iba a suceder con la salud en el país. ¿Y por qué es que ahora, ya habiéndole estudiado ese código, que sí, puede ser que no se haya alcanzado a decir y a poner todo lo que haya sido necesario, porque desgraciadamente es un tema absolutamente técnico, esto no tiene ribetes de cuestiones políticas, no, es un derecho fundamental de ustedes, de nosotros, de todos, el tener acceso a servicios de salud adecuados. Y por desgracia, los servicios de salud en el mundo tienen un precio. La formación de los médicos tiene un costo, y el país algunos gobiernos dejaron de preocuparse por ese tema, y ahora tenemos déficit de médicos especialistas, cuando en otras latitudes un médico pediatra ya también es un médico pediatra dermatólogo, neurólogo o cardiotorácico. Es decir, hemos llegado a dobles especialidades o más, porque la gente lo necesita, y en eso desgraciadamente nos hemos quedado retrasados. Lamentablemente. Yo quiero hacerle una consulta al doctor Sacoto. El gobierno ha tomado algunas medidas, como por ejemplo esto de intensificar los controles de prevención del coronavirus en aeropuertos. Va a pedir, la Dirección de Aviación Civil ha dado ayer una disposición que a partir del próximo 10 de marzo las aerolíneas entreguen a los viajeros un formulario de declaración de salud. O sea, vamos a tener que confiar en que lo que dice el viajero es verdad. Algo parecido se adoptó en Colombia, y también se han tomado decisiones en el sentido de esta, entre comillas, telemedicina. Se ha dado a conocer una plataforma digital de información para atender a los pacientes en caso de tener síntomas a través de una línea telefónica, y las autoridades han dicho que es un éxito, que incluso ha sido tomado como ejemplo, pero resulta que si uno hace la consulta a esta línea, nosotros hicimos el ejercicio con un compañero que aprovechamos que estaba lamentablemente un poco afectado en su salud en cuanto a vías respiratorias. Él hizo la llamada, siguió el proceso, pero le dieron la cita para finales de abril. Yo digo, si el señor, que no sea así, espero que no sea así, que el compañero no tenga coronavirus, pero supongamos que lo tenga, y si recién le van a atender a finales de abril a través de esta línea telefónica de telemedicina, o sea, se muere, o el virus avanza o ya contagió a medio mundo. Él ya se curó. O sea, se curó, contagió se curó a mucha solo. gente. Exactamente. O sea, Pero todas contagió esas a medio medidas mundo. son suficientes, son adecuadas. A ver, nuevamente, usted puede consultar en este momento el Ministerio de Salud de España, que dejó de hacer esas medidas en aeropuerto.
¿sí? Las que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? El hecho de que haya una declaración, yo puedo estar viajando y me presento en el avión y digo, sí, estoy sano, pero, claro, importante considerar algo, siempre debe verse la procedencia. En este caso, el antecedente epidemiológico es muy importante. Mire, naturalmente, pues, si yo vengo de un país en el que todavía no está circulando el virus, pues no tendría ninguna razón de presumir, ¿no es cierto?, que tengo alguna sospecha posible. Pero claro, si vengo de un país, y claro, pero los países son grandísimos, pues, y si puedo afinar un poquito, si habríamos hecho eso, habríamos visto que la señora que vino el primer caso, venía de un municipio cercano a Madrid, de Torrejón, en donde se habían presentado ya 6 casos que se suponían eran casos autóctonos de ahí, no que había el antecedente de contacto con China o con algún contacto procedente de China. Por tanto, si hubiera habido un sistema de vigilancia epidemiológica, probablemente habría sido posible captar oportunamente. No era posible, en realidad no era posible porque el sistema no estaba montado, ¿cierto? Entonces, por tanto, esas medidas en aeropuerto creo que tienen, por una parte, una cierta justificación, si se quiere, por razón sobre todo de que los gobiernos pueden dar un mensaje de que están tratando de realizar alguna actividad de contención, sabiendo con la conciencia clara de que su efectividad es limitada. Eso resume el asunto. Por tanto, insisto, bueno, ustedes tienen evidencia, es decir, con controles férreos resulta que se han producido infecciones, con controles laxos, porque no puede haber un control, pues, ¿cómo voy yo de qué manera? Bueno, le pregunto, miro el antecedente, lo que podría hacer ciertamente es saber cuál es su dirección, en fin, para tener la posibilidad de un contacto posterior, pero insisto que son medidas de efectividad relativa. En cuanto a la llamada a este número, telemedicina, en realidad, uno puede decir, la idea es buena sin duda, y hay en otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña hay un número, pero estamos hablando de Gran Bretaña, de un sistema nacional de salud con un sistema consolidado, en donde la llamada no es una cuestión aislada, la llamada es parte de un sistema en el que permite responder rápidamente. Esto no se trata efectivamente de llamar en un momento dado y que ese momento efectivamente no haya la claridad suficiente como para responder a las demandas de la persona. Entonces, a mí me parece, yo creo que si bien la idea es importante, en realidad de telemedicina no tiene nada, es un call center que atiende en teléfono. Que inicialmente no lo atendió un médico, ojo, en los primeros ejercicios que hicimos no lo atendió un médico, le atendía a un funcionario y luego le pasaba a un supuesto médico. Sí, le da una cita para un mes. A ver, en realidad en los call centers no atiende el médico, o sea, el médico, lo que se hace es un filtrado inicial, pero con personal debidamente capacitado. Efectivamente, yo he escuchado algunas testimonios en donde se nota que el personal no está capacitado. Pues, claro, si le ponen a contestar llamadas, dándole un entrenamiento de 2 o 3 días, obviamente que no va a tener, no es un asunto tan simple, o sea, tiene que estar suficientemente preparado para poder absolver con seguridad. Pero resulta que si le preguntan y tiene ya 3 respuestas prefabricadas, obviamente que va a desilusionar a mucha gente. Insisto, por tanto, ese también es otro elemento que yo resumiría diciendo que las tecnologías de información y comunicación, entre ellas telemedicina, que no es solamente telemedicina, que hay muchas más, deben ser parte, insisto, de ese sistema que estamos soñando y que tenemos que construir. Y por tanto, hoy la idea es buena, la materialización probablemente deja mucho que desear. Ahora, la telemedicina puede funcionar, siempre y cuando haya personal especializado en la otra parte de donde uno llama, que tenga la posibilidad de hacer este famoso triaje, pero ese triaje tiene que hacerle un médico. Porque es justamente uno le lo puede que preguntar, dice, si tengo tos, si tengo fiebre, y quién le contesta el que le está atendiendo. Justamente lo que dice Fernando, ¿no? O sea, podemos tener las cámaras, pero si la persona que le va a responder es una persona que no está preparada, entonces, ¿de qué sirve? Sin duda la telemedicina ha servido en muchos países que tienen, por ejemplo, poblaciones distantes, se presenta una emergencia e incluso se puede apoyar quirúrgicamente con personas que
Pero con por problemas de distancia, con tecnología claro, conexión adecuada. web, o sea, no es solamente cuestión de poner las cámaras, sino que evidentemente tiene que participar un grupo de personas que estén preparadas para responder inmediatamente. Es que en salud la respuesta tiene que ser inmediata. Y eso es lo que no está habiendo, lamentablemente, en los actuales momentos. Yo insisto en esto, y permítame, doctor. Por ejemplo, el Hospital Bacorti se le declara un hospital centinela. Es decir, sería un hospital central en el momento que la epidemia evidentemente avance. No sé si que vaya a avanzar, ojalá así no suceda. Pero si es que es un hospital que no cuenta con los recursos necesarios, no va a tener la capacidad de atención. Que es lo mismo si yo llamo a un call center y me dan cita para 2 meses después. No hay capacidad de respuesta. Y entonces la situación se va a agravar. De ahí que me parece a mí que sería bueno que ustedes como expertos pues hagan un llamado a que este hospital centinela sea abastecido y sea tomado en cuenta como debe ser tomado en cuenta, pues, sin médicos, sin técnicos, sin enfermeros, sin plata. ¿Cómo le declaran hospital centinela? Es que desgraciadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Y no es esto una denuncia, porque todo el mundo ya sabe. lo sabemos. Los hospitales están desabastecidos de cosas hasta elementales para poder desarrollar la labor de los médicos. Y como digo, no es una denuncia porque todo el mundo conoce perfectamente, de tal manera que además en un país que quedó en la crisis que quedó, ¿sí? No sé cómo o qué tenga que suceder para que se entienda que realmente en salud debe haber una prioridad y se tienen que realmente adjudicar fondos que permita precisamente que se atienda a las personas en la medida de las necesidades, que en este caso es coyuntural, además ya son virus que vienen para quedarse, y que desgraciadamente no estamos bien preparados. Eso sin duda es la respuesta final. No estamos bien preparados para atender efectivamente a esta necesidad, ni a otras que están postergadas. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Les pedimos a los doctores Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y al doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, unos minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos con este panel en el que analizamos si el sistema de salud pública del país está preparado para enfrentar estos problemas generados por el coronavirus. 8:30, una breve pausa, volvemos enseguida. Punto Noticias. Estamos cerca de usted. El clima para hoy. Muy buenos días con todos los radioescuchas. El pronóstico para el día de hoy, viernes 6 de marzo en la provincia de Pichincha, es el siguiente. En gran parte de la provincia tendremos un cielo nublado con disminución ocasional de nubosidad. Se esperan algunas lluvias dispersas en horas de la tarde y no se descarta la presencia de tormentas eléctricas. Además, en horas de la noche tendremos la presencia de niebla en ciertas localidades, principalmente en zona de valles. La temperatura máxima esperada en el distrito metropolitano de Quito es de 21 grados. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados. Este ha sido un aporte del INAMI para Pichincha Universal. Le saluda Raúl Parra. Inicio de espacio publicitario. Café Pioir es mucho más que sabor. Es la asombrosa combinación de los mejores granos de café con el exclusivo extracto de Ganoderma lucidum y crema no láctea. El primer café desarrollado para satisfacer su paladar, así como para brindarle a usted salud y bienestar cada día. Para mayor información y ventas, comuníquese con el distribuidor independiente Diegul Cuango al número 0980 42 47 53. 0980 42 47 53. Café Pioir es mucho más que sabor. Fin de espacio publicitario.
Primer encuentro, madres, abuelas y trabajadoras. El invaluable aporte de la mujer en todas las edades. Viernes 6 de marzo de 2020, auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, de 9 a 13 horas. Ponencias magistrales, poesía y música para celebrar juntos el Día Internacional de la Mujer. Organiza Radio Pichincha Universal y su programa Palabra Mayor. Entrada gratuita por una sociedad para todas las edades. Dicen las redes. La tendencia del día es Copa Davis. El torneo se volvió tendencia en redes sociales debido a los triunfos de Emilio Gómez y Roberto Quirós sobre tenistas japoneses en el estadio Bourbon Vince Dome de este país. Con esto, la serie se puso 2-0 a favor de los ecuatorianos. El partido de doble será el viernes 6 de marzo y si el equipo ecuatoriano gana se convertirá en finalista del torneo. Cabe recordar que este partido se jugará a puerta cerrada como medida preventiva para evitar contagios por el coronavirus. Los internautas se mostraron contentos por el triunfo de Ecuador y felicitaron a los deportistas nacionales. Para Punto Noticias, primera emisión, Paul Fernández. Punto Noticias, apasionados por las noticias. (8:34). Continuamos este interesantísimo conversatorio con el doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, y el doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Y le hemos preguntado a la gente, ¿no? ¿Confíen que el sistema de salud está preparado para enfrentar el caso del coronavirus en Ecuador? La gente está respondiéndonos a través de las redes sociales. Yo hasta el momento estoy sacando una conclusión. Es que el sistema de salud del país está debilitado. Y no solo porque estemos hablando del tema coronavirus, no. Está debilitado en general. Para atender otro tipo de enfermedades, otro tipo de circunstancias que devienen, evidentemente, de una sociedad que está envuelta en todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles serían las recomendaciones que hacen ustedes, dos expertos médicos, para que el sistema comience a recuperarse o que el Estado central comience a poner atención en esto, fundamentalmente para no atender solo el coronavirus, sino atender toda la crisis del sistema en general? Doctor Cárdenas, en primera instancia. A ver, el problema fundamental es que estructuralmente tenemos una falencia terrible. ¿A qué me refiero? Fuerzas Armadas, por ejemplo, los militares tienen una ley orgánica de Fuerzas Armadas y pertenecen al Ministerio de Defensa. La policía igual, los maestros igual, los médicos no. Los médicos no. En parte dependemos del Ministerio del Trabajo, en parte del Ministerio de Salud, pero hay temas fundamentales, como por ejemplo el talento humano, que recién en el Código Orgánico de la Salud, ¿sí? Se empieza a hablar de carrera sanitaria. Estamos hablando de que en un tema tan sensible como este, necesitamos que los médicos estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos los médicos? Con lo que nosotros mismos hemos llamado educación médica continua, docencia en servicio. ¿Puede un médico ecuatoriano medio autofinanciarse una especialidad? No, no puede, no puede. Cursitos, congresos de $300, $400, 1, 2 veces al año con el salario que tenemos los médicos, ¿pueden financiarse? No, no es así. Se necesita de un programa de educación médica continua. ¿Dónde lo hacíamos? En los hospitales, en las unidades operativas respectivas. Ahí hacíamos educación médica continua, docencia en servicio, es decir, aparte de la obligación asistencial, esto hay que tenerlo muy claro, aparte de la obligación asistencial, nosotros tenemos la obligación moral de prepararnos siempre. Y aparte de eso, algunos grupos, por ejemplo los de posgrado, los internos rotativos, tienen la obligación académica de responder a una formación, a completar una formación. ¿Por qué lo menciono así? Porque desgraciadamente se procrastina, digámoslo así, el derecho
de un médico que está haciendo residencia, de posgrado o no, a ser remunerado. Cuando la Constitución dice, primero, a igual trabajo, igual remuneración, y que no habrá trabajo gratuito. Y hasta la fecha se pretende, bajo el título de devengantes de becas o de colegas que están usufructuando de una beca, cuando ellos lo que están haciendo es un trabajo asistencial en los hospitales. ¿El país puede prescindir de los médicos residentes? No puede. No puede. Significaría que debería tener en los hospitales a médicos especialistas las 24 horas, los 365 días del año. Y eso no se puede. Prácticamente no se puede en ninguna parte del mundo. Entonces, los médicos residentes, los internos rotativos, tienen obligaciones específicas, tienen competencias específicas y son imprescindibles en los hospitales. Llegan a obtener su especialidad y después de eso salen a la vida privada o pública también, y ahí viene la parte compleja, porque ahí no termina la medicina. Nosotros tenemos que seguirnos preparando, y ahí es cuando nosotros estamos en este momento justamente terminando un proyecto que es el reglamento de carrera sanitaria, que más vale esperamos sea una ley orgánica, porque así como tienen las otras instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, una ley orgánica, así deberíamos tenerla también los médicos, para que tengamos la capacidad de estarnos preparando siempre en las unidades operativas del Ministerio de Salud, en este caso, del IES también, de la Policía también, pero bajo un esquema que nos permita ir avanzando, irnos especializando por méritos, ir presentándonos a concursos para alcanzar especializaciones, competencias, responsabilidades. Perdón, esa es la posibilidad, la única posibilidad de obtener que los médicos en el país estemos siempre actualizados, estudiando todo el tiempo, basados en evidencia, basados en lo que mejor se hace en el mundo. No existe otro camino. Por suerte, hemos encontrado algunas puertas en las que este proyecto ha sido acogido, pero desgraciadamente en la Asamblea Nacional se ha quedado el Código Orgánico de la Salud. ¿Qué intereses hay ahí? ¿Qué tipo de acuerdos transnacionales son necesarios para que vayan soltando estas ataduras que impiden que avancemos? No son temas de salud, no son temas de necesidad, son temas de conveniencias. Y eso le tiene ahí al Código Orgánico de la Salud maniatado. Entonces necesitamos que la gente también comprenda que tiene que trabajar con sus médicos, no como lo que sucedió en el gobierno anterior, que nos pusieron a nuestros conciudadanos contra los médicos, denostando nuestra capacidad, nuestra honradez. Es hora de que la gente entienda que el Código Orgánico de la Salud es bueno para todos y que deberíamos hacer causa común, especialmente ustedes que están informando a la colectividad. Necesitamos tener una ley, un marco legal que nos permita ir avanzando, porque si no empezamos por ahí, lo demás son puros parches. Esto se tiene que programar técnicamente. O sea, ya basta de cuestiones así como las que ahora nos están ocupando y que nos tienen complicados, cuando deberíamos estar trabajando en promoción de la salud. Por ejemplo, nosotros creemos que las personas que deben hacer promoción de la salud son los externos rotativos, que les estamos llamando en este proyecto, que vendrían a ser alumnos de 9º y 10º semestres, que ya han pasado por pediatría, ginecología, cirugía, clínica, y ya están en capacidad de poder hacer educación para la salud. ¿En dónde? En las unidades operativas de primer nivel, donde se tiene que hacer promoción. Este es un proyecto que lo tenemos listo y que esperamos el apoyo de ustedes. Invítennos cuantas veces quieran. Estamos dispuestos a venirles a hablar, a hacer comprender qué es lo que pretendemos con ese reglamento, en este caso
de carrera sanitaria. Son las 8:42. Doctor Zacoto, en cuanto al tema del coronavirus, se han aplicado un cerco epidemiológico a las personas que aparentemente estuvieron cerca del primer caso que dio positivo, pero en otros países se aplican cercos epidemiológicos en lugares especializados. En el nuestro se dice, de acuerdo a la información, la poca información que han difundido sobre el tema las autoridades, que se aplicó este cerco epidemiológico en los domicilios de las personas que estuvieron cerca del primer caso. Eso por un lado. Por otro, ahora con el tema del coronavirus, bueno, el tema, como ustedes lo han señalado, el tema de la salud ha vuelto a tomar relevancia, pero hay otros problemas que se generan especialmente en la época lluviosa en la costa, sobre los que no se está diciendo nada al respecto. Por favor. Sí, tal vez solamente un pequeño punto, un par de segundos respecto de lo que decía Carlos. Y de hecho la promoción de la salud tiene que trascender ampliamente los servicios de salud. Es bueno que hagan un interno, etcétera, pero de ninguna manera... O sea, si alguien tiene que promover la salud es la ciudadanía. Es decir, la propia ciudadanía tiene que tener herramientas de conocimiento para que lo haga. Respecto del asunto de los cercos, como ya hemos indicado, cuando hay un primer caso de contacto debidamente identificado, por supuesto que es efectivo y así se ha demostrado en algunos países. Pero cuando ya el virus está circulando, y ese es el caso ecuatoriano, hacer cercos, primero... Naturalmente no es posible hacer esa cuarentena cerrada que había, por ejemplo, cuando una persona llega a un aeropuerto y se lo traslada a un sitio específico. Es recomendable efectivamente el aislamiento domiciliario, simplemente por obvias razones, es decir, por las mismas que yo le recomiendo a la persona que cuando tenga síntomas de gripe, se quede en su casa. Es por la misma razón, simplemente decirle, pues quédese en su casa para que no contagie. Por tanto, eso es válido. Pero lo que hay que tener claro es de que eso de ninguna manera va a impedir que el virus circule y que se siga propagando. Ya hemos dicho varias veces, como está transmisible cuando no tiene síntomas, entonces puede estar tranquilamente caminando y resulta que está probablemente contagiando. Por eso es tan importante, de nuevo, el asunto de esas medidas esenciales, sencillas, eficaces, como lavarse las manos con agua y jabón correctamente y frecuentemente, porque por ahí es lo que fundamentalmente se transmite. Entonces eso hay que insistir. Respecto del asunto de dengue, entonces concluyo con la pregunta inicial. Estas que no son cercos propiamente dichos, sino recomendaciones de aislamiento voluntario de la persona que tiene una sintomatología, más aún si ha estado en contacto con alguien que ha tenido coronavirus, obviamente tiene que hacerse con la conciencia clara de que no es un cerco absoluto ni mucho menos, sino que va a contribuir efectivamente a que el contagio no se lo haga, o sea, que contenga de alguna manera, pero que tiene limitaciones. Respecto del asunto de dengue, en el año 2018, hubieron 3.000 casos. En el 2019, 8.416 casos, o sea, casi se triplicó el año pasado los casos de dengue tuvimos en el 2018 y hoy, hasta solamente ahora que estamos primeros días de marzo, hemos tenido ya 2.330 casos. Tremendo. Entonces, se dan cuenta de lo que va a ser un poco en la costa, el asunto de la combinación de casos de dengue en número importante con casos de coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, y también quiero decirles que la malaria, que estaba ya en camino de erradicación, igualmente está subiendo, igualmente se está presentando en los últimos 3 años, se ha presentado en niveles que ya no existían. Por tanto, en recuperar las capacidades institucionales del ministerio, una de ellas es volver a una organización territorial razonable y sensata. En el gobierno anterior se dividió la administración pública en zonas y distritos, que probablemente para muchos sectores era la primera vez, pero para salud no era. Salud había construido una territorialidad durante casi 20 años con las áreas de salud, que tenían una lógica, ¿no? Se hizo a todo el Estado de manera uniforme y se hicieron, por ejemplo, zonas. Díganme ustedes, por favor. La zona 2 está constituida por la provincia del Napo, la provincia de Orellana y los cantones rurales de la provincia del Pichincha con sede en Tena. Pero por Dios, pero que alguien me explique, pero ¿qué lógica tiene de organizar esa zona de esa manera? En salud ninguna. ¿Qué sentido tiene que haya una vinculación entre Cayambe y el Tena para fines de salud? Pero por Dios, ¿sí? Entonces hay que volver a eso.
Ahora, no, el remedio fue peor que la enfermedad. Es decir, ¿por qué? Despidieron a un montón de gente. Sí, despidieron a un montón de gente en los distritos, en las zonas, etcétera. Y despidieron justamente a personal que estaba en capacidad de controlar este tipo de problemas localmente. Esto es local, ¿sí? En el barrio, en la comunidad. Allí es lo que tiene que estar la capacidad de control epidemiológico, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decir, insisto, me parece que es pertinente que todos hagamos causa común, ¿no es cierto? Este es un momento en que obviamente necesitamos unirnos todos frente a una situación que afecta a todos, pero con la criticidad suficiente para señalar lo que hay que corregir y también, digo ahora, ya el gobierno se está terminando, un gobierno con amplia debilidad del que probablemente no podamos esperar nada políticamente. Muy bien, hay que trabajar con los próximos aspirantes, candidatos, movimientos, y les invito, hagamos un movimiento nacional por la salud en que todos los partidos estén de acuerdo y que puedan coincidir en puntos de agenda que no tienen ningún tipo de color político, ni mucho menos, sino que tienen, en definitiva, el común denominador de beneficiar a la población. Yo creo que esa es una necesidad para el país y me parece que sí creo que todos nosotros, respecto a lo que decía solamente de la cuestión de la división territorial, miren que tenemos provincias, la prefectura provincial, antes habían las direcciones provinciales de salud, las direcciones provinciales coordinaban con las prefecturas provinciales, entre otras entidades, ¿no es cierto? Hoy desapareció las direcciones provinciales de salud, lo cual es un absurdo, es equivocado técnicamente. Entonces, insisto, esas y otras cosas deberían ser parte de un gran acuerdo nacional por la salud que nunca se ha hecho en este país y que es hora de hacerlo. Muy bien, importantes reflexiones de nuestros invitados, el doctor Carlos Cárdenas, vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Pero, ¿qué respondió la ciudadanía a la pregunta que le planteamos, que era? ¿Confía que el sistema de salud ecuatoriano está preparado para enfrentar el coronavirus en el país? Miren ustedes, hay un nivel de desconfianza tenaz, tremenda. Sí, 3%, no, 97%. Lapidario, ¿no? Es una pena realmente, es una pena porque no debería ser. O sea, si hay un sistema que tiene que transmitir, insisto, eso no se improvisa, eso se construye y se construye con esas bases que hemos comentado y las que estoy seguro que ustedes van a hacer, apoyar firmemente porque es una causa nacional. Sin duda, el tema de hacer causa común, esa respuesta es contundente, es lapidaria, es realmente preocupante, pero precisamente ese 97% que está descontento debe involucrarse en una causa común, que es el de exigir que las autoridades del país trabajen más en los sistemas de salud, porque lo que nos está pasando es extremadamente grave. No solamente son las infecciosas, son también las otras enfermedades de las que hemos hablado, y hay un problema gravísimo con desnutrición, malnutrición, anemia en los niños, que destruye el cerebro de los niños, es decir, destruye el futuro de los países afectados por esta razón. Tremendo. Ya le invitaremos, doctor, para hablar sobre el tema de la desnutrición y el problema que afecta a los niños específicamente. Amigas y amigos, aquí estamos concluyendo la primera emisión de Punto Noticias. Con Liceña les esperamos al mediodía, ¿no? Así es, a las 12 horas y contigo a las 17 horas otra vez. Les dejamos como siempre muy buena compañía. Que disfruten de este fin de semana. Un abrazo, buenos días.